Tiene la palabra Sandra Gómez. Buen día. Lo primero de todo que quiero hacer es agradecer a la Unión General de Trabajadores por dar voz a la sociedad en su congreso y, a su vez, agradecer a la sociedad dar la oportunidad de que esta voz sea representada por los jóvenes. José Saramago dijo: es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Así que esta sociedad nos va a tocar aullar, nos va a tocar hacernos oír alto y claro, porque yo me niego a formar parte de una sociedad que sea merecedora del empobrecimiento masivo que está sufriendo. Así que yo digo que no voy a ser cómplice con mi silencio del saqueo que desangra y desmorona nuestro país entero. Y hablo de saqueo y no de crisis, porque me gusta llamar a las cosas por su nombre. Uno de los logros del austericidio es que todos, vosotros, ellos, nosotros, yo misma, hemos introducido la palabra crisis en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, y parece que además no tiene planes de irse dentro de poco. Y así, con esta idea generalizada y socialmente aceptada de que estamos en crisis, estamos justificando inconscientemente el desmantelamiento de nuestro Estado social. ¿La reforma laboral? La crisis. ¿Que suben los impuestos que nos afectan más a la clase obrera? La crisis. ¿El repago sanitario? La crisis. ¿Tijera a la educación? Por la crisis. ¿Supresión de los servicios sociales y de la ley de la dependencia? La crisis. ¿Bajada de las pensiones? La crisis. La crisis, la crisis, y con la excusa de la crisis, cada viernes aparece un nuevo decreto con una nueva medida de ajuste para sacarnos más dinero a los ciudadanos, para pagar las deudas generadas por la fraudulenta gestión de los mercados financieros. Así que yo nunca voy a hablar de crisis, sino de saqueo y de robo, porque no voy a ser cómplice de su vocabulario. Y en una época de engaño universal, decir la verdad se ha convertido en ser un revolucionario. Y yo voy a elegir ser una revolucionaria y elijo no resignarme, aceptar esta política como una inevitable decisión técnica. Y aquí está el éxito colosal del neoliberalismo dominante. Lograr presentarse no como una acción ideológica, sino ser asumida como la única opción técnica posible, indiscutible, inapelable, y quien se oponga parece que está en el terreno del desvarío y de la locura. Oye, pues que nos llamen locos, prefiero ser loca a partícipe de este crimen social. Hablo de crimen social porque esta política de ajustes se está convirtiendo en un sistema de violencia estructurada en la que se ponen vidas humanas en juego. Porque día sí y día también nos tenemos que levantar con la terrible noticia de una persona que ha dicho basta la desesperación y el sufrimiento, y ha preferido no vivir a continuar viviendo desahuciado en un sistema sin alma. O nos tenemos que levantar con personas cuyo único crimen para recibir la condena a muerte de la inasistencia sanitaria fue no nacer aquí, entre nosotros, y por lo tanto no entrar en las cuentas de la Troika que controlan el déficit público español. Pero ¿qué sistema, qué país es este que permite y causa tanto sufrimiento a tantas personas? Es indudable que la línea roja, esa teórica frontera de los abismos infranqueables, ha quedado ya muy a nuestra espalda. Y cuando el ciudadano no puede soportarlo más y sale a protestar, encima se le criminaliza, y el poder consigue convertir el conflicto social en un conflicto de orden público, y se exige respeto a las familias y a los hijos de aquellos contra los que se protesta. ¡Qué susto!
qué susto. Decía que se pide respeto para las familias y los hijos de aquellos contra los que se protesta. Perfecto, por supuesto, respeto. Pero ¿qué pasa con los hijos y las familias contra los que se legisla? ¿No merecen la misma protección contra aquellos que gobiernan para los intereses de las élites a costa de su sacrificio? ¿Quién protege a los hijos de los desahuciados? ¿Quién protege a los hijos de los parados? Es evidente que las consecuencias de este expolio y saqueo solo se están cargando en las espaldas de la clase obrera. Y prueba de ello es que mientras a nosotros nos piden más esfuerzos y que nos apretamos más el cinturón, ellos aprueban una amnistía fiscal para blanquear las podredumbres de la política más baja y más injusta. Y luego está el crimen laboral, que es la reforma laboral, evidentemente. Esa que va a servir para crecer y generar empleo, y que solo ha servido para que crezca el desempleo, el poder del empresariado y el miedo a un futuro en la calle. Yo la verdad es que hay una persona que nunca olvido, que es el padre de la reforma laboral. No sé si sabéis a quién me refiero y dónde se encuentra ahora. Ese que decía que este país ya no se podía permitir tener los contratos que teníamos ni los salarios que teníamos, mientras él vivía en mansiones de lingotes de oro. Lo que no se podía permitir en este país es su avaricia, a costa de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo. Eso es lo que no se podía permitir. Y para lo único que ha servido el deshonroso récord europeo de que haya más de 6 millones de españoles preguntándose si hay esperanzas y oportunidades de futuro para ellos y sus familias en este país, ha servido para crear estos 6 millones de españoles. Pero, por favor, dejemos de hablar de estadísticas, de tablas, de cifras, porque parece que ayudan a olvidar a las personas que lo integran. Todos hablan de los millones de la EPA, del INEM, del Servef, pero nadie se detiene a hablar de lo que es más importante. ¿Cuál es el futuro de esta gente? ¿Cuáles son sus opciones exactamente en un mercado laboral que destruye 9.000 puestos de trabajo al día? En un contexto en que la destrucción de empleo es un hecho y nadie parece interesado en arreglarlo, yo solo veo ciudadanos condenados a una situación sin salida, que ni han pedido ni han elegido y mucho menos han causado. ¿Y qué ocurre cuando piden respuestas y soluciones a sus dirigentes y a sus gobiernos a la dramática situación que están viviendo? Que como respuesta tienen a una ministra de Empleo que le pide a la Virgen del Rocío que les eche un capote. Ya. Y a un presidente del Gobierno que les pide paciencia. Paciencia. Es el único bálsamo que el presidente del Gobierno es capaz de ofrecer a los españoles que sienten con indignación contenida el desmoronamiento de su país y de sus vidas. Esa respuesta es una muestra de cómo de alejados de la realidad están nuestros gobernantes, lo que no es de extrañar si se deciden esconder tras televisiones de plasma. Es normal que estén un poco alejados. Pero bueno, lo que iba diciendo, están alejados de la realidad, porque aún no se han enterado que este mundo que nos enseñó a resignarnos, a esperar y a ser pacientes, se muere, y en su lugar nace uno nuevo, en el que la responsabilidad y la iniciativa será nuestra y de todos los ciudadanos. Así que ya está bien de quejarse, y aquí pongo el punto final al discurso de que parece todo perdido. Porque el mundo no va, nosotros vamos con el mundo, así que la realidad sea lo que nosotros queramos que sea. Y en esa tarea de construcción de nuestro propio camino y futuro tiene un papel fundamental la Unión General de Trabajadores. Bertolt Brecht dijo: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los verdaderamente imprescindibles. 125 años y 25 aquí en el País Valencià de conquistas de derechos laborales y sociales os sitúan y legitiman como un referente imprescindible que debe guiar y liderar la lucha de todos los ciudadanos que hemos dicho que ya basta. La acción sindical y la función de los sindicatos se legitima
por vuestros logros alcanzados y vuestra capacidad representativa y transformadora. Los representantes sindicales, vosotros, los que estáis hoy aquí, vuestros compañeros que están luchando día a día en sus empresas, sois las personas imprescindibles para defender las demandas de las bases sociales y de la mayoría de la sociedad. La actual ofensiva de la política de la austeridad, además de imponer un retroceso en las condiciones y derechos sociolaborales de la mayoría de la sociedad, también pretende debilitar vuestra función reivindicativa, social, representativa y dinamizadora, y limitar vuestra capacidad contractual y transformadora de la sociedad. Defender esos derechos sindicales, reafirmar el papel del sindicalismo, se ha convertido en un objetivo que las entidades sociales que representamos e integramos la cimera social defenderemos codo con codo junto a todos vosotros y vosotras. La sociedad entera necesita que del trabajo que realicéis todas y todos estos 2 días tenga como fruto un sindicato reforzado, capaz de arropar a múltiples grupos sociales y que sea líder de la más amplia contestación social a las políticas de austericidio, para que siga siendo, en definitiva, el instrumento fundamental para defender las clases trabajadoras y promover el cambio social. Y solo me permitiréis que os pida una sola cosa, y es que construyáis ese proyecto de la mano de vuestros jóvenes. No hará falta que os diga que la juventud somos, con diferencia, los ciudadanos más afectados por las consecuencias de la crisis. Fuimos los primeros en abandonar el mercado laboral ya hace 5 años y somos los que más dificultades tenemos para encontrar un trabajo. Las únicas opciones que nos dan son el paro, la precariedad o hacer las maletas y coger un avión y buscarnos la vida fuera de nuestras familias, amigos, pareja y el proyecto de vida que construimos aquí en nuestro país, sin saber cuándo será el regreso o ni siquiera saber si habrá un regreso. Casi el 60% de los jóvenes se encuentran en situación de desempleo y más de 1,5 millones están fuera de nuestro país, convertidos en verdaderos exiliados económicos. La sociedad, el Estado y nuestras familias han invertido ingentes cantidades de dinero para nuestra educación y formación y hacer de este país un país de progreso. Pero ahora nos echan y nos regalan como esclavos a los países del norte con contratos muy precarios. Y a nadie parece importarle, sino que más bien al contrario, podemos escuchar a representantes políticos que nos animan a irnos y nos dicen que lo hacemos movidos por un espíritu aventurero. Frente a esta situación, la juventud necesitamos referentes jóvenes, personas que sean como nosotros, que luchan por cambiar nuestra propia realidad, para que de verdad esa lucha responda a nuestras propias necesidades. Y este sindicato tiene la suerte de poder contar para realizar este trabajo con una organización juvenil fuerte y estructurada como es Aposta Chove, llena de jóvenes con la virtud admirable de que además de luchar por su futuro, aún sacan tiempo por luchar por el de todos. Así que contar con ellos. Y si queréis de verdad evitar el evidente divorcio que existe hoy en día entre la juventud y la sociedad, qué mejor que darles responsabilidad a ellos, dejar de considerarlos como un colectivo de segunda y darles el protagonismo que tanto necesita esta sociedad ávida de nuevas propuestas. Y ya para acabar, voy a citar a Stephen Hessel, un hombre, además un referente octogenario, que aún así ha conseguido ser todo un referente para toda mi generación. Hessel decía que él no es ni optimista ni pesimista frente a la crisis, tanto que oímos estos días hablar de eso, porque decía que el optimista cree que las cosas se van a arreglar por sí mismas. No hay que hacer nada, por lo tanto no es necesario luchar, mientras que el pesimista cree que nada va a cambiar y que por tanto no tiene sentido la lucha y merece la pena esperar. Por tanto, Hessel se definía como un hombre ambicioso, porque sabe que la crisis no se arregla sola y que requiere del esfuerzo de todos para arreglarse, porque la unión, amb unión hi ha un millor futur. Por lo tanto, compañeras y compañeros, sean ambiciosos estos 2 días. Muchas gracias.